Óiganme bien esto, porque ni yo me lo esperaba. Arantza Ruiz lo dijo clarito frente a cámaras. Hace apenas unos días, yo no lloro, yo estoy como en otro rollo. Y no le duraron ni 24 horas esas palabras, porque ahí estaba, llorando delante de toda la casa, con la cara desencajada. Me metí a revisar los 21 minutos completos de programa hoy, uno por uno, y hay un dato que a mí me dejó pensando toda la tarde. La que la sacó de su cuarto, la que la mandó a empacar su almohada y a irse para otro equipo, fue Karina Torres. Sí, la misma que millones ya quieren ver ganar. Y aquí viene el pero, agárrense bien. Lo que parecía una jugada chiquita, un simple cambio de cuarto, terminó abriendo una grieta justo antes de la próxima noche de nominación. Karina jugó con la cabeza fría de la que ya aprendió a protegerse o se acaba de ganar sin darse cuenta a la peor de las enemigas dentro de esa casa. Eso, mis amores, todavía no se los cuento completo. Vamos por partes, porque hay que entender primero qué era exactamente lo que se estaba jugando esa noche dentro de la casa. La dinámica se llama la moneda del destino y no es un premio cualquiera de los que reparten ahí adentro para hacer bulto en la edición. Quien la gana recibe un poder muy específico. Puede obligar a un intercambio de cuartos entre dos habitantes de distintos equipos, sin que ninguna de las dos partes tenga voz ni voto en la decisión. Un poder de esos que en apariencia suena a travesura de convivencia, pero que en el fondo mueve algo mucho más delicado. Porque en la Casa de los Famosos México los cuartos ya dejaron de ser simples habitaciones con camas, son territorio, son bando. Y cuando alguien tiene el poder de sacarte de tu territorio sin preguntarte nada, lo que se está moviendo no es tu colchón, es tu lugar dentro del juego entero. Esa moneda la ganó Karina Torres, la estilista de León, la que hace apenas unos años dormía en la calle y hoy tiene su nombre metido hasta en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua. Llegó al confesionario con ese poder recién estrenado en las manos. Se sentó frente a la producción con esa mezcla de nervio y picardía que ya le conocemos de otros momentos dentro del reality y esperó la instrucción. Se la dieron sin rodeos. Tienes que decirme dos nombres, los nombres de dos de tus compañeros de diferentes habitaciones que deberán obligatoriamente realizar un switch. Uno de Malibú, otro de Tulum. Dos personas que en ese instante todavía no sabían que su noche estaba a punto de cambiar por completo. Karina, sin pensarlo mucho, respondió con dos nombres que en cuestión de segundos le iban a cambiar la vida a dos mujeres distintas dentro de la casa. A Gema por Arantza. Fíjense en el orden de esa frase porque ahí está la primera pista de lo que se venía. No dijo cambio Arantza por Gema, dijo a Gema por Arantza. La que entra primero en la frase de Cari Torres es su aliada. La que sale, la que queda en segundo lugar, es Arantza Ruiz. Un detalle chiquito, de esos que se dicen en 2 segundos y se olvidan, pero que la producción no se molestó en cortar del clip. Y cuando algo así sobrevive a la edición, casi siempre es porque cuenta algo que a la propia casa le conviene que se vea. La escena que sigue es la que ya no se le fue de la cabeza a nadie que la vio. Le avisan a Arantza que tiene que salir de Tulum, agarrar su almohada y su ropa para irse para Malibú. Escogiste, hermana. Tienes que irte para Malibú. Vamos por tu almohada. Así, en presente, como quien no quiere la cosa, sin darle tiempo siquiera a procesar lo que estaba pasando. Arantza obedece, porque ahí no hay otra opción, pero la cámara alcanza a capturar algo que no estaba en el guión de nadie. Su cara se desencaja por completo. Ningún guión de telenovela enseña a fingir esa mueca, es shock real, de esos que uno reconoce aunque nunca lo haya vivido en carne propia, porque todos alguna vez sentimos que nos sacan de un lugar donde creíamos tener un pedazo seguro. Una de las panelistas de programa hoy lo resumió con una imagen que se quedó pegada. Arantza puso cara de que la iban a llevar al matadero. Del otro lado de esa misma jugada está Gema, entrando al cuarto de Karina con la cara completamente distinta. Feliz, dice el panel sin necesidad de explicar más. Y es que para Gema, cambiar de cuarto significa pasar de estar afuera del círculo más protegido de la competencia a quedar adentro. Del brazo de la que ya se perfila como una de las favoritas del público, un ascenso que se le nota hasta en la cara. Vale la pena recordar por qué ese ascenso pesa tanto para ella en particular. Según ha trascendido sobre su llegada a esta temporada, Gema habría entrado cargando una historia personal pesada. Y apenas semanas después de perder a su papá, sin el tiempo que cualquiera necesitaría para procesar un duelo así antes de aislarse dentro de una convivencia de 24 horas con 18 extraños, encontrar un grupo que la proteja, que la adopte. Pesa distinto para alguien que llegó cargando ese duelo tan reciente, se parece más a encontrar la sensación de familia que el reality no le da por default a nadie, que en cualquier cálculo frío de estrategia. Por eso, cuando el panel describe el gesto de Karina como una especie de apadrinamiento, ya te apadrinó Karina, ya eres para acá. No están hablando solamente de una alianza de conveniencia. Están describiendo, sin quererlo, el momento en que Gema por fin sintió que pertenecía a algo dentro de esa casa.
Y esa es justo la otra cara de la moneda, la que rara vez se cuenta cuando se habla de este tipo de movimientos. La misma jugada que a una persona la deja con la cara desencajada, y a la otra la deja sonriendo de oreja a oreja. Ese contraste, el de dos reacciones tan opuestas frente al mismo movimiento, es lo que empieza a dibujar algo más grande que un simple cambio de cuarto. Empieza a dibujar quién pertenece y quién ya no. Porque eso es lo que de verdad estaba en juego esa noche, aunque nadie lo haya dicho con esas palabras dentro de la casa. Pertenecer. Arantxa llevaba semanas conviviendo en el cuarto de Karina sin llegar a consolidarse como una pieza central de ese grupo y de un plumazo, con una sola decisión que no le tocó a ella tomar, quedó confirmado por escrito lo que quizás ya se sentía en el ambiente, que ahí no era, en el fondo, donde más la querían. Duele distinto cuando a uno lo sacan de un lugar por accidente, que cuando lo sacan porque alguien con poder decidió, con nombre y apellido, que prefería a otra persona en su lugar. Vale la pena parar un segundo en quién es Arantxa Ruiz dentro de esta casa, porque eso también explica el peso del golpe. Es actriz y hasta esa noche había sido de las voces menos dominantes dentro de las conversaciones grupales, de las que escuchan más de lo que hablan cuando el resto discute estrategia en la sala. Ese perfil bajo, en un juego que premia a quien más ruido hace, la había dejado un poco fuera del radar del público general. Y de pronto, sin buscarlo, sin planearlo, terminó protagonizando el momento más comentado de la semana entera, no por una frase ingeniosa ni por una jugada calculada, sino por una lágrima que no pudo controlar frente a la cámara. Y aquí es donde toca hablar de la reacción que se volvió el momento más comentado de todo el clip. Arantxa no se guardó nada. Lloró, según cuenta el panel, muchísimo. Y lo curioso, lo que de verdad le da peso a esta historia es que ella misma se había definido públicamente como alguien que no se quiebra fácil. Yo no lloro. Yo estoy como en otro rollo, había dicho en algún momento previo, marcando distancia de esa imagen de fragilidad que tanto le cuesta a cualquiera sostener frente a cámaras encendidas las 24 horas del día. Pero esa frase se le vino abajo en cuestión de minutos y tuvo que explicar ya con la voz quebrada que fue mi manera, o sea, mi cuerpo quiso sacar el shock llorando. No estaba actuando, estaba literalmente tratando de entender su propia reacción al mismo tiempo que la estaba teniendo, ahí parada frente a un grupo de compañeros que no dejaban de mirarla. El panel de programa hoy le puso nombre a lo que estaba pasando, y es un nombre que se queda pegado, la herida del rechazo. A ti te sacan de un cuarto donde tú te sientes segura, donde tú te sientes que estás en tu ambiente y te dicen, no, mija, chispale para el otro. Pues claro que te sientes rechazada, y tienen razón en algo que casi nunca se dice en voz alta dentro de estos programas. La distancia física entre los cuartos es de apenas unos metros, no la mandaron a otra casa. No la sacaron del programa, pero sí la sacaron de su equipo, y en un juego donde sobrevivir depende de a quién tienes cerca cuando llega la hora de votar, eso puede doler más que cualquier mudanza física. La producción, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de subrayar la magnitud del golpe. En el resumen del cambio, la voz en off fue clara y sin medias tintas. Arantxa está desencajada. No le gustó nada, nada que la hayan cambiado de habitación. 3 veces la misma palabra, nada, como si una sola no alcanzara para describir el tamaño del disgusto. Y unos segundos después, la misma producción remató con la frase que terminó de resumir la noche entera. Arantxa está conflictuadísima. Gema feliz. 6 palabras que bastan para explicar por qué este momento, de todos los que ha dado la temporada hasta ahora, es el que más se quedó pegado en la conversación del día siguiente. Ahora bien, aquí hay que frenar un momento, porque es muy fácil quedarse solamente con la imagen de Karina saliendo del confesionario riéndose, punto como si esa risa fuera la prueba de que disfrutó lastimar a alguien. Y no es tan simple como eso. Quien ha seguido de cerca el camino de la licenciada sabe que esa no es la primera vez que su reacción frente a un momento tenso se malinterpreta desde afuera. Basta recordar de dónde viene, 14 años de calle y adicciones, un regreso a casa de su madre en León que le costó reconstruir desde cero, un título técnico de estilista que se ganó con toga y birrete rosa, un viaje a París donde tuvo la oportunidad de comprarse una bolsa de 1.500 euros y prefirió decir que no quería andar de inventada. Pues todo esto en la bolsa de Gucci y andando sin comer. Esa es la misma mujer a la que la Academia Mexicana de la Lengua le reconoció una palabra inventada por ella. No es casualidad que el público de más edad, el que ha visto ese camino completo, la defienda con tanto fervor. Y esa defensa se explica también por lo más reciente. En el Pride de este año, cuando un asistente la tomó del rostro en pleno escenario y la amenazó, Cari Torres no respondió con el drama que cualquiera hubiera esperado de alguien en shock. Respondió con calma, invocando su salud mental, dejando que la situación se resolviera sin escalar. Ese es su patrón, uno que se repite desde que reconstruyó su vida. Cuando el conflicto aprieta, ella se blinda. No se desmorona en cámara, no da el espectáculo que el momento parecería pedir.
Y esa misma calma, ese mismo blindaje, es probablemente lo que estaba pasando cuando salió riendo de ese confesionario. No estaba celebrando el dolor de Arantxa. Estaba, como ya lo ha hecho antes, protegiéndose a sí misma de mostrar de más frente a las cámaras. Y hay otro patrón suyo que ayuda a entender por qué eligió como eligió esa noche. Desde que Wendy Guevara le dio la primera plataforma, allá en los años más duros de Las Perdidas, Karina ha sido consistente en un punto. Reconoce en público a quien le debe lealtad, donde rige primero a los suyos antes que a cualquier otro cálculo dentro del juego. No sorprende entonces que, puesta a elegir entre dos nombres para un intercambio forzado, uno haya optado por quedarse con su aliada más cercana en lugar de arriesgarse con alguien con quien todavía no tenía ese mismo nivel de confianza construido. Es el mismo instinto de manada que la ha sostenido desde la calle hasta el diccionario, cuidar primero el círculo chico. Pero, y aquí está el filo real de todo este episodio, la intención de Karina importa menos de lo que uno quisiera dentro de un juego que se alimenta de percepciones, porque puede que ella no haya querido humillar a nadie, puede que solo haya estado siendo estratégica, protegiendo a su gente más cercana en un momento donde tenía el poder de hacerlo. Pero el resultado en pantalla fue el mismo. Una mujer llorando y otra saliendo con una sonrisa. Y el público, ese que lleva semanas siguiendo cada movimiento dentro de esa casa, no siempre juzga las intenciones. Juzga lo que ve. Y lo que vio además llegó en un momento particularmente delicado para Arantxa. El panel lo dijo sin filtro, revisando los comentarios en redes de los días previos. Según la lectura de una de las panelistas, a Arantxa no le habían sido muy favorecedores los comentarios en los últimos días. Es la lectura personal de una panelista que estuvo revisando lo que se decía en internet, sin cifra ni fuente que la respalde, pero si esa impresión tiene algo de cierto, entonces el llanto de esa noche llegó justo cuando Arantxa más lo necesitaba. Porque nada reconecta tan rápido a una audiencia con un participante como verlo vulnerable, real, quebrado sin filtro frente a cámara. La actriz, que hasta ese momento no había logrado destacar en las conversaciones internas de la casa, de pronto tenía un momento propio, uno que el público sí iba a recordar. La misma panelista lo remató sin dar más vueltas. Eso le ayudó muchísimo. La jugada que en teoría iba a mostrar la fuerza de Karina puede terminar sin que ella lo haya planeado, regalándole a Arantxa justo la narrativa que necesitaba para voltearse el favor del público. Mientras tanto, del otro lado del tablero, Gemma no fue la única que salió beneficiada de este movimiento. El panel ya empezó a nombrar en voz alta algo que hasta ahora se venía intuyendo desde afuera, que existe un bloque, un grupo cerrado formado por Karina, por Gemma y por Aldo Rendón. Aldo que está muy marcado con Karina, con Gemma, dijeron sin ambigüedad y remataron con una frase que resume perfecto lo que está pasando ahí adentro. Ahora sí, ya se están dividiendo los teams, todo por cuarto. El estilista norteño de lengua filosa, el mismo Rendón que se sostiene en la casa repartiendo crítica ácida sin pedir perdón por ella, lo quedó marcado por afuera como parte del mismo bando que acaba de dejar a Arantxa fuera. Y no es la primera vez este año que Aldo aparece del lado incómodo de un conflicto grupal. Su tregua con Mariana Ochoa, todavía reciente y frágil, nació precisamente de un choque parecido, uno que arrancó por el manejo del tema de OBS 7 y que dejó a más de uno preguntándose de qué lado real está parado el estilista cuando las cosas se ponen tensas. Que hoy vuelva a aparecer del lado del poder y no del lado de la que se queda afuera, confirma un patrón que la audiencia ya venía sospechando. Y conviene no perder de vista quién es Rendón fuera de este episodio puntual. Es el mismo estilista al que se le critica el elitismo de su vestuario dentro de una convivencia donde la mayoría trae ropa sencilla, el que en más de una ocasión se le ha señalado por soltar comentarios ácidos sin medir el golpe, como pasó meses atrás con Guillermo del Toro, pero también es el mismo que se sostiene en la casa apoyado en 2 décadas de oficio real, sin estudios formales, construido desde Culiacán a punta de trabajo. Esa mezcla, la de un carácter filoso con una historia de esfuerzo genuino detrás, es justo lo que hace que la audiencia no termine de ponerse de acuerdo sobre él. Tim. También explica por qué su cercanía con el bloque de Karina se lee para una parte del público como puro cálculo de conveniencia, porque el fondo de todo esto, más allá del drama de una sola noche, es que la casa entró en una etapa distinta. Ibiza, Malibú y Tulum ya no son solamente 3 nombres bonitos para dividir los cuartos de un reality. Se están convirtiendo en 3 identidades, en 3 tribus dentro de la misma competencia, y cada movimiento forzado, como este de la moneda del destino, punto no hace más que marcar con más claridad las líneas entre un bando y otro. Un mapa de bandos así, con la nominación tan cerca en el calendario, no se arma por accidente ni se puede leer como un capricho de una sola noche. Cada quien, adentro de la casa, ya sabe perfectamente a quién puede pedirle un favor y de quién tiene que cuidarse cuando llegue la hora de votar. Y ese tipo de certeza silenciosa, la que no se dice en voz alta pero que todos manejan, termina pesando más que cualquier discurso de estrategia frente a cámara.
Y aquí conviene detenerse un momento en algo que ya sabemos de memoria si hemos seguido a Cari Torres desde antes de que entrara a la casa, su público. Ese núcleo duro de espectadores de más de 45 años que la sigue desde que se graduó con toga y birrete rosa, no suele soltarla fácil. Sus contradicciones generan debate en los comentarios, pero casi nunca logran voltear del todo la simpatía de fondo que ya tiene ganada. Es probable que este episodio no sea la excepción. Habrá quien la señale por priorizar a su aliada sin pensarlo dos veces, pero la base que la sostiene seguramente va a leer la jugada como lo que su historial sugiere que es protección de los suyos antes que crueldad gratuita hacia una compañera. Arantxa, en cambio, entra a esta conversación sin ese colchón construido durante años. No lleva detrás una comunidad tan consolidada defendiéndola con la misma fuerza. Y por eso cada gesto suyo dentro de la casa, cada lágrima, cada shock frente a cámara, pero también tenemos que suene consternado mente, los pesa distinto. No tiene el margen de contradicción que la audiencia de Karina ya está dispuesta a perdonarle de antemano a su favorita. Y ese margen importa más de lo que parece cuando se acerca la noche de nominación. En una casa donde los votos casi siempre terminan siguiendo la lógica del cuarto. Cancelo del lado equivocado de un movimiento así no es un detalle decorativo. Es información que el resto de los habitantes va a usar consciente o inconscientemente, tuna a la hora de decidir a quién proteger y a quién dejar solo frente al público. Si el bloque de Karina, Gemma y Aldo ya se percibe puertas afuera como un equipo cerrado, entonces cualquier nombre que quede fuera de ese bloque arranca la semana con una etiqueta invisible pero real, la de outsider. Y ser outsider en esta etapa del juego siempre queda más cerca de la lista de nominados que de la zona segura. Lo que sigue, nadie lo puede asegurar todavía con nombres propios, pero sí se puede anticipar el terreno. Cada vez que la casa vuelva a hablar de nominaciones, esa noche de la moneda del destino va a aparecer como referencia, punto como el momento exacto en el que el mapa de bandos dejó de ser un rumor de pasillo y se convirtió en un hecho documentado en cámara. Y eso, para cualquiera que juegue este tipo de competencia, vale más que cualquier alianza susurrada en la cocina a las 3 de la mañana. Y aquí es donde toca cerrar el círculo volviendo a la pregunta que se abrió desde el principio de todo esto. Karina ganó un poder y lo usó exactamente como suele actuar ella, protegiendo a los suyos, sin exponerse de más. Fin solo quedar nexus, pero el grupo esta. Tú con la misma frialdad calculada que ya le conocemos de otros momentos de tensión dentro y fuera de la casa. Pero esa misma jugada, la que en teoría debía consolidarla como jugadora fuerte frente al resto de los habitantes, terminó regalándole a Arantxa algo que ningún estratega puede planear del todo, la simpatía de un público que ama ver a alguien vulnerable levantarse después de un golpe. Ninguna de las dos perdió por completo esa noche, pero tampoco ninguna de las dos salió ganando limpio. Y esa es, en el fondo, la verdadera jugada que se armó dentro de esa casa, una que todavía no termina de definirse porque falta ver qué pasa cuando llegue la hora de votar. Lo único seguro, por ahora, es que el reloj del juego ya empezó a correr distinto para las dos. Karina entra a la próxima semana con un aliado más cerca y con una duda flotando sobre su nombre, la de si esa cercanía le va a costar puntos frente a un público que la quiere ver ganar limpio. Arantxa entra con menos gente de su lado dentro de la casa, pero con algo que antes no tenía fuera, una audiencia que la vio llorar de verdad y decidió, al menos por ahora, ponerse de su lado. Dos caminos que arrancaron la misma noche con la misma jugada y que todavía no sabemos dónde van a terminar. Y hablando de votos, de bandos y de quién se queda del lado correcto justo antes de una nominación, aquí mismo en el canal ya les contamos lo que pasó cuando la casa tuvo que despedir a su primera eliminada. Denle clic a esa card que tienen aquí arriba porque ahí les explico con calma quién fue, cómo reaccionó cuando se enteró y por qué ni ella misma se lo pudo creer en el momento exacto en que se lo dijeron en cámara.